Durante todo esto, seguí pensando en mi amigo de la infancia, Zack. Nunca encontraron su cuerpo. Lo único que encontraron fue una bicicleta verde, destrozada, retorcida y manchada de sangre y tripas. Atropello y fuga, según la policía. Probablemente un semicamión que ni siquiera se enteró al principio. Algún conductor, conduciendo durante kilómetros, ajeno al amasijo de vísceras pegado a la parte delantera de su camión. Condujo hasta la siguiente parada de frenado. Es más común de lo que crees. El conductor probablemente se asustó, limpió la sangre de su camión, se mintió a sí mismo, y dijo que era solo un ciervo o algo así, y eso es todo. Nunca me lo creí. Cuando todavía me importaba, estaba convencido de que había algo más en juego, algo incomprensiblemente terrible. Pero considerando la falta de pruebas, era la explicación más probable. Al menos, eso es lo que me dijeron. Me llevó más de 10 años aceptar finalmente la explicación dada. Ese fue el primer paso para seguir adelante. Después de eso, finalmente dejé de pensar en Zack todos los días. A veces, no pensaba en él durante semanas, incluso meses. Hasta las burlas teatrales del intruso, apenas había pensado en Zack durante años, y eso me parecía bien. Cualquier cosa con tal de dormir bien. Pero ahora, los recuerdos de Zack pasaban por mi cabeza como sueños medio recordados. Como la vez que saltó desde su habitación del segundo piso al trampolín y su madre nos gritó desde el salón. La vez que nos quedamos despiertos toda la noche jugando al Super Mario Bros. Cuando mi perro murió, y Zack vino, y no dijo nada, no trató de hacerme sentir mejor, simplemente se sentó conmigo, y eso es todo lo que necesitaba. No tenía un amigo de verdad antes de Zack, y no he tenido ninguno desde entonces. Acepté reunirme con Paul en un parque público. Mi plan era simple, dejar que él hablara, con la esperanza de aprender algo en el camino. En este punto, no tenía mucho sentido confrontar a Paul en nada. Solo sacaría el tema del perchero si era necesario. Todavía no sabía si Paul era Paul. Pero eso no importaba ahora. Había un cielo gris. Paul estaba sentado en un banco del parque con vistas a un estanque lleno de patos. Las hojas otoñales de color naranja rojizo alfombraban la hierba embarrada. Me acerqué por detrás, Paul. Miró hacia atrás por encima del hombro, respirando con niebla. Vamos a dar un paseo. Caminamos por el sendero, con las botas crujiendo contra la grava. Sabes que tuve problemas con la bebida, ¿verdad? Dijo Paul. Asentí con la cabeza. Te dije que la primera vez que vi al intruso fue en el sótano, ¿sí? Bueno, eso no era del todo exacto. Lo vi una vez antes de eso. Allá por el 81. Holly y yo, aún no casados, estábamos acampando, en Utah, en las montañas de la sal. Dejó de hablar y miró a su alrededor como para asegurarse de que nadie más estaba demasiado cerca. Satisfecho, continuó. Así que había una zona, no muy lejos del campamento principal. Un montón de cuevas. No cuevas como túneles o lo que sea que pienses. Más bien un montón de rocas gigantes con árboles y musgo y pequeños espacios entre las rocas. Grietas, algunas de ellas lo suficientemente grandes como para arrastrarse. Señales amarillas. No escalar. Paul dejó de hablar de repente. Más adelante, en el camino de grava, un hombre alto con una bufanda envuelta en la parte inferior de la cara se acercó a nosotros. Se dirigía directamente hacia Paul. Me resultaba vagamente familiar. Sus botas crujían contra la grava, cada vez más rápido, hasta que pasó junto a nosotros, como si no estuviéramos allí. Paul miró hacia atrás por encima de su hombro, esperando una distancia segura antes de continuar. Así que estamos por estas cuevas, y yo estaba bebiendo, más de lo que debería, y Holly, estamos saltando de roca en roca, divirtiéndonos, ¿sabes? Pero, algunas de esas rocas debían tener más de 40 pies de altura. Así que llegamos a esta grieta, un poco más ancha que el resto. Una caída escarpada, unos 6 metros hacia abajo, haciéndose cada vez más delgada hasta una rendija de oscuridad abajo. Holly salta primero, sin problemas. Yo salto después, y mi pie resbala. Dejó de caminar un momento, haciendo memoria, recordando. Una parte de mí quería cortarle el paso, lanzarle acusaciones, pero otra parte solo quería saber qué había pasado. Siguió caminando. Así que me caí de espaldas, de cabeza, en esta grieta. Mi cráneo se golpeó contra la pared y me desmayé.
Volví en sí unos 20 o 30 segundos después y apenas puedo respirar. Mi cuerpo está encajado entre las rocas. Mi pecho se aprieta a ambos lados. Mi cuello se retorcía y se clavaba entre las paredes. Estaba atascado. Boca abajo y mirando directamente a la oscuridad de abajo. Volvió a dejar de caminar y sus ojos se dirigieron a un banco cercano. ¿Te importa que me siente? No respondí. Paul se acercó y se desplomó en el banco. Con la mirada fija en el estanque, sus fríos ojos azules se movían de un lado a otro sobre el agua. Me puse en cuclillas en el camino frente a él, apoyando los codos en las rodillas. Una brisa resplandeciente se deslizó sobre el estanque y una hoja húmeda se me pegó en la nuca. La arranqué y la arrojé al viento. Así que estoy atrapado. Continuó. Boca abajo, con la cabeza por delante, encajado entre estas dos rocas gigantes. La sangre corre, los oídos zumban. Jadeando en pequeños sorbos de aire mientras mi visión se desdibuja. Holly está arriba, gritando, preguntando si estoy bien, pero no puedo responder. Apenas puedo respirar. Intento hablar, pero solo se me escapan gemidos apagados. ¿Alguna vez has tenido una pesadilla en la que gritas pidiendo ayuda, pero la voz se te queda en la garganta? De nuevo, no respondí. Entonces Holly puede ver mis pies moviéndose ahí abajo, así que sabe que todavía estoy vivo y, grita abajo, va a buscar ayuda. Me dice que trate de mantenerme despierto. Esto fue antes de los teléfonos celulares. Aunque dudo que hubiera servicio ahí fuera de todos modos. Resopló un poco y se limpió la nariz con el dorso de la manga. Así que ahora, estoy atrapado aquí, completamente solo. Todavía hay sol, pero está oscureciendo. De todos modos, estoy en las sombras. No puedo describir realmente el terror que produce estar atrapado así. Miró hacia otro lado. Estoy haciendo todo lo que puedo para mantener la calma. Tratando de concentrarme en el poco aliento que tengo, hay una cosa que aprendí, en Alcohólicos Anónimos, se llama 4x3. Te ayuda a calmarte. Nombra 3 cosas que puedas ver, oír, sentir y oler. Así que empiezo a tomar notas de lo que me rodea. Musgo verde, rocas grises, una grieta sombría. Hizo una nueva pausa, y luego me miró directamente. Y fue entonces cuando lo vi, o, al menos, la más tenue silueta. Mis ojos aún se estaban ajustando, pero, abajo, a unos 3 metros de distancia. Había algo allí. Se quedó en silencio, con las pupilas dilatadas, como si volviera a estar en la oscuridad. Al principio, pensé que era una forma en las rocas, quizás, una ilusión óptica, ¿sabes? Todo lo que podía ver era la débil forma de este cuerpo, y el brillo de lo que podrían ser los ojos, así que tal vez no era nada. Pero a medida que mi visión se ajustaba, la imagen completa apareció. Todavía oscuro, todavía cubierto de sombras, pero ahora inconfundible. Un hombre estaba allí abajo, su cuerpo contorsionado y retorcido, encajado entre la grieta, inmóvil. Tan jodidamente quieto. Casi más quieto que la roca. Como un contorsionista de circo, escondido ahí abajo, esperándome. Paul sacudió la cabeza como si un escalofrío le recorriera la espina dorsal. En su rostro no había absolutamente nada. Ojos fríos. Ojos muertos. Como ojos de tiburón. De nuevo, Paul me miró directamente. Tal vez sea un cuerpo, pensé, tratando de encontrarle sentido. Tal vez alguien cayó aquí antes que yo. No es un gran consuelo, pero es mejor que alguien escondido allí. Pero entonces... Paul se aclaró la garganta. Su cara estaba cambiando tan lentamente que era casi imperceptible. Como el sol que se mueve, no puedes verlo moverse realmente, pero lo siguiente que sabes es que está allí. Su rostro inexpresivo, cambiando a un retrato de puro terror, estaba reflejando mi emoción interior. Mi corazón latía más rápido, golpeando contra la roca con cada bombeo. Mi visión se desvanecía mientras toda la sangre de mi cuerpo se drenaba hacia abajo hasta que estaba a punto de desmayarme. Lo agradecí, y entonces todo se oscureció. Paul hizo una mueca de pesar. Cuando volví en sí, ya no estaba atrapado entre las rocas. Estaba montando en bicicleta. En una bicicleta verde. Montando una bicicleta verde por el lado de una autopista de noche. Y no era yo mismo. Era otra persona. Hizo una pausa, me miró. Intenté mantener una expresión neutra, pero era difícil teniendo en cuenta lo disparatada que se estaba volviendo su historia.
Es una locura, lo sé, pero estaba atrapado detrás de la cara de otra persona, casi como si fuera una máscara, incluso podía sentir sus pensamientos, sus recuerdos. Entonces todo se oscureció de nuevo. Ahora aparecí detrás de los ojos de otra persona. Un tipo que vagaba por un centro comercial de noche. Algún extraño lavado, lleno de amargo odio a sí mismo. A veces todavía puedo sentir su tristeza, su arrepentimiento. Luego la oscuridad. Esto siguió sucediendo una y otra vez. Un cúmulo de visiones aleatorias, aparentemente conectadas, pero siempre mirando a través de los ojos de otras personas. Algunos familiares, la mayoría extraños. Pasado, presente, futuro, vi cosas, contradicciones incomprensibles. Podrían haber sido 5 minutos, pero me parecía una eternidad, como si hubiera vivido varias vidas, como si esta hubiera sido siempre mi existencia y siempre lo sería. Es difícil explicar lo aterrador que fue, quizá porque no tiene ningún sentido. Paul se frotó la mandíbula, pensando. Todo lo anterior, mi vida con Holly, pescar en un fin de semana de verano, jugar con mis hijos. Todo no era más que una fina sábana que podía ser arrancada en cualquier momento. Paul movió su peso. No puedo explicar por qué, pero ese extraño mensaje fue tan claro, como si toda mi vida hubiera sido un sueño y acabara de despertar en el mundo real. Un mundo donde yo no existía. No había ni una pizca de duda en mi mente. Hizo una pausa. Entonces, me desperté en una ambulancia, de vuelta en mi propia cabeza, histérico. Gritando y lamentándose por el hombre metido entre las rocas como una araña. Despotricando de las visiones. Holly y los paramédicos hacían todo lo posible para calmarme y evitar que me hiciera daño. Finalmente, terminaron sedándome. Me dormí hasta el hospital. Se limpió la boca. Conmoción cerebral. Cortes menores. Moratones. Se rió. Todo eso para eso. El médico me dijo que es habitual que los conmocionados alucinen, sobre todo teniendo en cuenta la falta de oxígeno y que estuve tanto tiempo boca abajo. Me habló de un tipo que casi se ahoga una vez, creyó ver el conejo de Pascua en el agua. Siempre he tenido una mentalidad científica, así que eso tenía sentido para mí. Los cerebros juegan trucos extraños. Las alucinaciones tenían más sentido que un contorsionista de circo que se colaba ahí abajo solo para joderme y visiones de otros mundos, otras personas. Paul suspiró, se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en las rodillas. Me miró como si eso fuera todo lo que le quedaba por decir. Estaba a punto de hablar cuando... Supongo que has encontrado el túnel, ¿eh? Dijo sin rodeos. No respondí, no sabía qué decir. Paul asintió con la cabeza, se levantó del banco y caminó por el sendero. Le seguí. Sí, tenía la intención de contarte eso. Sonrió sombríamente. Así que, después de que intentara disparar al intruso, todos esos años atrás. Se frotó el muñón del nudillo donde solía estar su dedo meñique. Las cosas se pusieron mal, muy mal. El cabrón empezó a dar pasos adelante cada 2 días, a veces cada día. Intenté muchas cosas para frenarlo, pero lo único que funcionó fue el laberinto y la puerta del búnker. Algunos amigos del ejército me ayudaron con eso. Les dije que estaba construyendo un búnker del día del juicio final, sacudió la cabeza, fui médico en la guerra. ¿Te lo he contado alguna vez? De nuevo, no respondí. Estaba haciendo todo lo posible para mantener la calma. Por supuesto, Holly y yo ya estábamos en la cuerda floja, y entonces me disparé en el dedo. Sonrió. Construir un búnker del laberinto del apocalipsis fue la guinda del pastel. Cogió a los niños y se fue. Lo cual, sinceramente, me pareció bien. De todos modos, no quería a mi familia cerca del intruso. O cerca de mí, para el caso. Seguía siendo dolorosamente consciente del hecho de que podría estar completamente loco. Dejó de caminar un momento, mirando de nuevo a su alrededor, y continuó. Pero que ella se fuera, eso sí que me puso en marcha. Me obligué a dejar de beber. Empecé a buscar ayuda. Ayuda profesional. Empecé a tomar medicamentos, los medicamentos adecuados. Y, efectivamente, las cosas mejoraron. La puerta del búnker parecía mantener al intruso a raya. Claro que hacía mucho ruido al golpearla todas las noches, pero me ponía tapones para los oídos, hacía ruido blanco y eso era suficiente. Extrañamente, estaba casi en paz con su presencia.
Paul suspiró, exhalando niebla mientras caminábamos por el sendero. Entonces una noche, tal vez 6 o 7 meses después de que Holly se fuera, me desperté y todo estaba en silencio. Muy tranquilo. No hay golpes en la puerta, ni gritos ni aullidos en el sótano. Simplemente nada. Ese silencio me llenó de un miedo peor que cualquier otra cosa que hubiera sentido antes, incluido el quedar atrapado entre esas rocas. Me aterrorizó por varias razones. Primero, me hizo preguntarme qué estaría tramando. En segundo lugar, me había acostumbrado tanto al sonido que ni siquiera podía dormir sin él. De una manera retorcida, el intruso me había dado un propósito, algo con lo que contar. Y ahora se había ido. Paul levantó la vista hacia el gris cielo otoñal, entrecerrando los ojos ante la luz difusa del sol que se proyectaba contra su rostro. Así que pasaron unas semanas sin nada, y entonces, un domingo por la tarde, Holly me llamó de la nada. Supongo que se enteró por la red de que yo estaba mejor, recibiendo ayuda. Me preguntó cómo estaba, si quería tomar un café y ver una película. ¿Puedes creerlo? Igual que cuando nos conocimos. Me invitó a salir. En aquellos días, sonriendo. Paul negó con la cabeza. Le dije que estaría bien, que el próximo martes estaría bien. Paul se quedó en silencio como si estuviera considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Entonces dejé el teléfono, y me di la vuelta, y allí, puesta en medio del suelo del salón, una botella de coñac. Se burló. Sin abrir. Paul se frotó la frente con el dorso del pulgar. Llevaba más de medio año sobrio, pero me lo bebí todo. Me miró, captando el juicio en mis ojos. Volvió a mirar por el camino. Me lo bebí porque estaba allí. Se encogió de hombros. Y entonces tuve la brillante idea de ir a ver al intruso. Ya sabes, para ver qué había estado haciendo. Solo había intentado matarlo una vez, y me salió el tiro por la culata. Paul se rió. Pero a mi cerebro de mierda se le ocurrieron algunas ideas, y yo, borracho como una cuba, bajé las escaleras, abrí de golpe la puerta del búnker y me metí dentro. Pero no hay nada ahí abajo. Ninguna pila de cajas. Ningún contorsionista de circo. No hay nada. Así que me tambaleo aún más, bajando por el laberinto hasta la esquina del fondo, y ahí está, un túnel, excavado en la esquina del sótano, apenas lo suficientemente grande para arrastrarse. Al principio, supuse que se estaba preparando para volver a entrar en mi casa, así que perdí la cabeza. Volví a subir las escaleras, planeando volver a bajar con mi calibre 9 milímetros e intentar Dios sabe qué. Paul comenzó a caminar más rápido ahora. Y entonces subo las escaleras y ahí está. De pie en el centro del salón, justo donde estaba la botella de coñac. Cubriéndose la cara con las manos, como un niño tratando de esconderse, y fue entonces cuando finalmente me di cuenta. En su mano izquierda, el quinto dedo estaba cortado a la altura del primer nudillo. Paul levantó su propia mano. Todo encajó de repente. Chasqueó los dedos con sorprendente fuerza. No sabía por qué, y todavía no sé por qué, pero está conectado a mí, y en mi cabeza, la única manera de detenerlo era. Se interrumpió en un silencio sombrío. Todavía borracho como una cuba y sin pensar bien. Me subí a mi vieja camioneta, y me fui por la colina, hasta el número 7, y solo conduje. Pasé por delante de la vieja casa, por el mercadillo, y seguí adelante. Sabía exactamente a dónde me dirigía. Aceleré a fondo todo el camino, sintiendo finalmente que todo tenía sentido. Como si cada pequeña cosa en toda mi vida estuviera construyendo hacia esto. Paul se quedó callado cuando pasó una familia de 4 personas. Así que seguí conduciendo. Continuó. Cada vez más rápido hacia los acantilados de Bowery, girando en cada esquina como en una persecución de alta velocidad hasta que, me detuve de golpe, casi golpeando mi cara contra el volante. Las luces altas se proyectaban sobre un largo tramo de carretera vacía, todo apuntaba hacia el mirador de Bowery. Dejó de caminar y miró fijamente hacia adelante, como si estuviera de nuevo en el camión, observando un largo tramo de carretera. Volví a meter la marcha, pisé a fondo el pedal, y los neumáticos giraron contra el pavimento unos segundos antes de engancharse, y el camión dio un bandazo hacia adelante, arrastrándose ahora más rápido. Directamente hacia el borde del acantilado. Las luces de la ciudad se proyectaban en la noche. Cerré los ojos.
En cualquier momento estaría navegando por el aire y, de nuevo, chasqueó los dedos, todo se arrugó hasta detenerse de forma estrepitosa, mi cabeza se precipitó hacia adelante y se asfixió en un airbag de látex. El olor a plástico, alcohol y gasolina. Hizo una pausa por un momento, con los ojos mirando de un lado a otro del camino. Resulta que la ciudad instaló postes de parada en el borde del acantilado, supongo que no fui el primero. Dijo Paul. El parachoques delantero se cayó, conduje todo el camino de vuelta a casa. Ya casi había luz cuando llegué y el intruso se había ido. Paul comenzó a caminar de nuevo. Cerré la puerta del búnker y no volví a bajar durante años. Todo el tiempo esperando que, en cualquier momento, él vendría empujando a través del suelo, pero nunca sucedió. Paul se encogió de hombros. Mira, sé que es mucho hablar, pero todo esto para decir, puedo ayudarte a pasar esto a otra persona. Sacudí la cabeza, cansado de los juegos, cansado de las soluciones, igual que me pasaste esto a mí. Quiero decir, no fue intencional, pero sí. Más o menos. Aunque puede que siga viniendo a por mí. No lo sé. Mira, no tienes que decidirte de inmediato. ¿Cuánto ha avanzado? Al final de la escalera. Pero todavía en el sótano. Sí. ¿Tienes algún invitado? Sí. Asegúrate de que no se acerquen a él. ¿Has atrincherado la puerta? Sí. Bien, tómate un tiempo para pensarlo. Incluso si sale del sótano, hay otras formas de hacerlo pasar. Formas más impersonales. Además, no te asustes si lo ves arriba. Incluso con la puerta atrincherada, puede hacerlo. Pero siempre volverá a donde estaba. Todas las divagaciones de Paul seguían sin explicar su inexplicable conocimiento del perchero. Estuve a punto de sacar el tema, pero me detuve. Tal vez Mitch tenía razón. Tal vez el intruso realmente llegó a Paul. Tal vez Paul ni siquiera era consciente.